Domingo de Ramos, 6 de abril de 1986. En la tarde de aquel domingo, un grupo de 9 mujeres, pertenecientes a 2 familias, subió al Cerro San Miguel, cerca de la emblemática Cruz de la Juelita, participando de una peregrinación religiosa. A la hora del descenso, 2 desistieron, las otras 7 continuaron el trayecto. Sin embargo, nunca regresarían. Las víctimas fueron identificadas como Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, sus hijas María Gabriela, de 16, María Auxiliadora, de 11, Carla Virginia, de 9, y sus sobrinas Alejandra, de 13, Carla María, de 11 y María Eugenia, de 4. Al internarse por un atajo a través de un estrecho trillo entre cafetales y montañas, el grupo fue interceptado por uno o varios individuos. 3 de las menores fueron violadas y posteriormente las 7 fueron brutalmente de un balazo. Las autopsias revelaron disparos de calibre 45 realizados con una subametralladora M3, un arma de uso militar poco común. Esta coincidencia balística tendría relevancia años después. Recuerdo que mi mamá quiso comprarles café a unas señoras con niñas pequeñas. Horas después supimos que estaban desaparecidas y más tarde muertas. Cuando vimos las fotos eran las mismas que habíamos visto. Los cuerpos fueron hallados al pie de un barranco. 3 de las niñas habían sido abusadas, todas ejecutadas de un disparo. Se habló de 4 sospechosos conocidos: José Luis Monje Sandí, conocido como Tres Pelos; Arnoldo Mora Portilla, conocido como Arnoldillo; Álvaro Chinchilla Vázquez, conocido como Viruta; y Arnoldo Mora Quesada, conocido como Galleta. Pero el proceso nunca avanzó. Tres Pelos fue asesinado en el año de 1995 antes de un nuevo juicio. Arnoldillo, siendo menor, quedó fuera del sistema penal. Viruta y Galleta murieron violentamente antes de enfrentar un tribunal. La justicia falló, no hubo culpables, solo sombras y un crimen que permanece impune. Este crimen fue un hito doloroso en la historia costarricense. Los juicios fueron anulados por errores procesales y los acusados iniciales murieron o escaparon de la justicia. En las carreteras y caminos nocturnos de Cartago, Curridabat y Desamparados, parejas y mujeres solas comenzaron a desaparecer o a aparecer asesinadas bajo circunstancias similares. Vehículos detenidos, cuerpos hallados en sitios oscuros sin testigos. El asesino dejó tras de sí una firma imborrable: balas calibre 45 ACP, disparadas desde una subametralladora M3. Este patrón marcó un inicio. El 14 de junio de 1987, en San Antonio de Desamparados, Ligia Camacho Bermúdez, de 24 años, trabajadora del Banco de Sangre de la Cruz Roja, estaba sola en su casa leyendo un libro en su cama, cuando recibió un balazo en la sien izquierda, disparado desde el exterior. Aunque este escenario rompía con el modus operandi que se venía viendo, es decir, ataques en zonas despobladas a parejas o mujeres caminando o dentro de vehículos, una prueba balística logró conectar esta bala con las armas usadas en los otros asesinatos. Asimismo, se hallaron huellas digitales en la ventana del vehículo frente a la casa, pero sin sospechoso arrestado, no fue posible realizar comparación para identificar al autor. Ligia Camacho fue víctima de algo más que un crimen, por la prueba inquietante de que ese asesino invisible puede atacar en un refugio sin piedad,
y sin dejar huella identificable. El miedo ya no era el camino solitario, sino lo cotidiano. A finales de los años 80, Costa Rica ya no era la misma. La prensa comenzó a hablar de un asesino que se movía como sombra entre Cartago, Curridabat y Desamparados. Un fantasma con un arma calibre 45. Le pusieron un nombre: el psicópata. Ligia Camacho, quien trabajaba en el banco de sangre de la Cruz Roja, fue asesinada mientras leía un libro en su cama. La autopsia reveló que fue asesinada con la misma arma que utilizaba el psicópata. El OIJ solo tiene por seguro que Camacho fue una víctima más del psicópata. La presunción se basa en que el asesino, al parecer, activó la misma arma usada en los otros casos. Los medios bautizaron al criminal tras vincular una serie de asesinatos con patrones similares, sobre todo parejas atacadas en sus vehículos, mujeres solas caminando por zonas desoladas, presión extrema en los disparos. El apodo reflejaba tanto el terror que generaba en la población como su aparente frialdad y ausencia de remordimiento. Se le ha llamado el psicópata por su forma sistemática de atacar. Siempre lo has hecho, siempre con precisión, que solo un entrenamiento militar podría explicar. Durante la década siguiente se le atribuyen al menos 19 asesinatos. Las investigaciones policiales identificaron una zona recurrente de ataques conocidas como el Triángulo de la Muerte. En Cartago se daban rutas solitarias y zonas rurales. En Curridabat, en calles oscuras y barrios periféricos. Mientras tanto, en Desamparados se daba especialmente en Patarrá y San Antonio. Este patrón geográfico permitió perfilar al asesino, a alguien con conocimientos de terreno, movilidad rápida y capacidad de desaparecer sin dejar rastro. Su perfil psicológico y modus operandi era el siguiente: asesinaba con precisión y frialdad. Las víctimas eran ejecutadas en segundos con disparos certeros, sin escenas de pánico o lucha prolongada. Ausencia de testigos. La selección de lugares solitarios y horas nocturnas sugiere planificación previa y control del entorno. Menos común era la variabilidad en el escenario. Aunque la mayoría de ataques eran en vehículos, algunos casos fueron en viviendas o caminando, demostrando capacidad de adaptación y cálculo. Estamos ante un criminal meticuloso. Su modus operandi indica entrenamiento militar o policial, pero lo más perturbador es que parece disfrutar del miedo que provoca, no solo del asesinato. El miedo se propagó rápidamente. Vecinos evitaban caminos rurales, parejas dejaban de salir a altas horas y la prensa cubría cada asesinato con titulares sensacionalistas. Las teorías y rumores sobre su identidad llenaban las páginas de diarios y programas radiales. Exmilitares, policías corruptos e incluso, entre las teorías más locas, hablaba de figuras políticas muy importantes, las cuales fueron señaladas sin pruebas. Era imposible caminar por Patarrá de noche. Sabíamos que en cualquier momento alguien podría aparecer y simplemente no volverías. El último crimen conocido del psicópata fue el 26 de octubre de 1996. Se dio en la madrugada en la zona de Patarrá Desamparados. Mauricio Cordero López, taxista de 32 años, y Jenna Álvarez Blandón, estudiante de 22 años, son detenidos en su vehículo, obligados a bajar y ejecutados con el mismo calibre, misma precisión, misma historia. El psicópata vuelve a la escena. El escenario del crimen fue en Patarrá, ya que es una zona rural y desolada, conocida por su escasa vigilancia policial. Los detalles conocidos del crimen es que ellos fueron obligados a salir de su vehículo y fueron ejecutados con disparos certeros sin signos de lucha, y el arma utilizada fue una calibre 45 ACP, la misma utilizada en crímenes anteriores. La dirección del organismo de la investigación judicial, el OIJ, de ese entonces, Linet Saborío, indicó que el caso presentaba importantes coincidencias atribuidas a la persona del psicópata. A lo largo de los años, diversas teorías han surgido respecto a la identidad del asesino. A continuación, les presento algunas de las más discutidas tanto en los medios como en internet. Juan José Urbina,
nacido en Nicaragua. Fue un exguerrillero de la Contra durante la Revolución Sandinista. A él se le vinculó debido a diversos rumores que indicaban que él había sido el principal sospechoso. Según algunos testimonios, fue asesinado por otro asesino en serie conocido como el Matanicas. Un exguerrillero de la contrarrevolución fue el principal sospechoso de ser el psicópata y murió a manos de otro asesino en serie apodado el Matanicas por su fijación en asesinar a nicaragüenses. Mariano Figueres Olsen. Rumores no confirmados sugieren que el asesino podría pertenecer a una de las familias más poderosas del país. Estamos hablando de la familia del expresidente José Figueres Ferrer. Se especula que debido a su estatus el caso nunca fue resuelto. Sin embargo, esto es un tema de discusión que se da principalmente en foros como en Reddit, en otros blogs dedicados al true crime y en sitios como TikTok. Dicen que en reiteradas ocasiones el investigador estuvo a punto de agarrar al psicópata con pruebas contundentes, pero siempre alguien de algún mando hacía algo que ahorita no recuerdo qué, obligó al investigador a empezar todo de cero. Y me indican otros comentarios, todas esas ocasiones que estuvo a punto de agarrar al mae siempre apuntaban a Mariano Figueres. Sobre los asesinos de la abuelita. Una vez hablando con mi abuela, ella desde hace como unos 30 años vive en la Abuelita y de pura casualidad salió el tema. Dice que sí, el asesino era familiar muy cercano de los Figueres, no me acuerdo si hermano o sobrino. Gente, escuché un chisme en TikTok que me dejó con ganas de informarme más. Dicen, eso leí en TikTok, que el primer psicópata de Costa Rica, por allá de 1986, se sospechaba que era Mariano Figueres Olsen. En la cultura popular siempre he escuchado que mucha gente piensa que el psicópata, que podría también ser el descuartizador, es Mariano Figueres. Obviamente puros rumores. Si revisan bien el patrón de asesinatos que hizo con movimientos políticos rarísimos de los 80, no digo que fuera él directamente, pero alguien de su círculo sabía más de lo que se cuenta. Otro comentario más directo aseguraba: lo que pasa es que nadie se atreve a investigarlo en serio, porque hay conexiones familiares con las élites. El caso del psicópata fue más político que criminal, y quienes lo vivieron en la zona saben de lo que hablo. Un usuario anónimo en True Crime Discussion lanzó la hipótesis más extrema. El psicópata no fue una sola persona, fue un grupo de limpieza social dirigido desde arriba. Alguien como Mariano sudó la fachada que muchos sospechaban. Esas afirmaciones repetidas en foros y en comentarios sueltos en blogs jamás han sido comprobados. Lo que sí es cierto es que se convirtieron en parte de la mitología digital del caso. Otra teoría habla de un operativo nicaragüense. Algunos usuarios en foros como Reddit sugieren que los asesinatos podrían haber sido parte de un operativo de la Contra nicaragüense. Por último, se llegó a mencionar a José Luis Monge Sandí, Tres Pelos, uno de los acusados de la masacre de la Cruz de la Abuelita. Algunos usuarios de foros y aficionados al true crime sugieren que pudo haber sido el psicópata, basándose en la brutalidad y similitudes en el modus operandi. Hay quienes dicen que Tres Pelos terminó por convertirse en el psicópata. Esa violencia inicial habría sido como un ensayo para lo que vendría después. Los crímenes imputados al psicópata fueron realizados con un subfusil M3. Este usa municiones 45 ACP. En julio del año 2005 apareció enterrada un arma muy similar en el patio de una vivienda ubicada en el Triángulo de la Muerte, pero análisis balísticos determinaron que el arma ya no coincidía con el M3. En el año 2000 el caso prescribió debido al tiempo transcurrido desde el último crimen, ya que así lo determina la ley costarricense. Las consecuencias es que aunque se identificara el culpable, ya no podría ser juzgado por los crímenes cometidos entre 1986 y 1996. Esta situación ha generado debates sobre la eficacia del sistema judicial en la necesidad de reformas en la legislación penal. El psicópata dejó de matar, pero su sombra persiste en la memoria colectiva. Las teorías sobre su identidad continúan, pero la verdad, como las huellas en la arena, se desvanecen con el tiempo. ¿Quién fue realmente? Quizás nunca lo sepamos. Casi 4 años después de que el psicópata desapareciera, la ciudad se enfrenta a un nuevo terror. Datos que describen a las personas que podrían estar relacionadas con dos macabros asesinatos ocurridos entre diciembre del año 2000 y enero del 2001. El 13 de diciembre del 2000,
Yvette, una adolescente de 14 años en situación de calle, fue encontrada y asesinada, desmembrada en el relleno del Río Azul. La brutalidad del crimen dejó a todos en shock. Una segunda víctima fue Jacqueline, de 17 años. Igualmente fue asesinada y desmembrada con precisión quirúrgica, y sus restos fueron dispersados en varios lugares. Estos retratos, primero fue que recibimos una llamada indicando que nos iban a enviar estos retratos. Testigo aparentemente vio como el sujeto que descuartizó a las niñas tiró partes del cuerpo en diferentes ríos. Esto no solo era un asesinato, era un patrón meticuloso, frío y aterrador. Los crímenes parecían estar dirigidos a adolescentes vulnerables y se realizaban a través de desmembramiento preciso, dejando mínimas pistas. La línea de investigación señaló que un hombre abusaba sexualmente a jóvenes en condición de explotación sexual. Luego las asesinaba y las descuartizaba. Los restos de las dos menores aparecieron en las márgenes de los ríos, en Callefallas de Desamparados, Río Azul, Quebrada Los Negritos y también Escazú. Era un caso primero que implicaba a personas menores de edad. Nunca hemos visto algo tan escalofriante. Parecía alguien con conocimiento de anatomía. Algunos blogs y foros de True Crime comenzaron a sugerir que los crímenes del descuartizador podrían ser obra del mismo autor que aterrorizó Costa Rica en los 80s y 90s. La violencia extrema, la frialdad y la elección de víctimas indefensas alimentaron la sospecha. Un estudiante de medicina fue sospechoso debido a su acceso a conocimientos anatómicos, pero abandonó el país antes de cualquier juicio. Ninguna prueba forense pudo vincular directamente los crímenes del psicópata con los del descuartizador. Sin embargo, el miedo popular creó un mito urbano, un asesino eterno rondando San José. Los crímenes del descuartizador reforzaron la narrativa de Costa Rica como un país seguro que de repente se enfrentaba a asesinos seriales. Ya no era un lugar tan seguro. En 2 meses, la policía ha recolectado restos humanos de 3 hombres que fueron descuartizados y luego lanzados a ríos o quebradas. Hechos precisamente con algún instrumento sierra, estaríamos determinando el tipo de arma. Investigaciones que se han dado, no tenemos, ya simplemente es una lógica policial de buscar alguna relación. Observó una cabeza, un brazo y una pierna. A orilla del río, y lo había amenazado, y llegaron unas personas y nos dijeron que a él lo había matado ya. De un hombre en la ciudad de la León 13. 2 días después encontraron parte del tronco, los brazos, 2 pies y una pierna. Aunque el ADN aún no lo confirma, se cree que todas las partes pertenecen a un indigente del sector, identificado como Juan Carlos Saborío Romero, de 32 años. Es el joven a quien los narcos partieron en 2 para sacarle por lo menos 20 óvulos de heroína que guardaba en su estómago. Las discusiones en foros, podcasts y comunidades digitales mezcló hechos, teorías populares y conspiraciones, transformando los crímenes en un referente del miedo colectivo. El descuartizador dejó una marca: miedo, incertidumbre, teorías y sombras que aún recorren la memoria de San José. Este asesino parece haber desaparecido, sin embargo la ciudad nunca debe preguntarse: ¿podría ser el mismo que aterrorizó a toda una generación años atrás? Las pistas son escasas, la verdad parcial y la sombra eterna. Décadas después el país sigue buscando respuestas. El psicópata desapareció del radar en 1996 y los crímenes del descuartizador dejaron una nueva estela de miedo. La investigación moderna no ha logrado cerrar el círculo, pero la búsqueda continúa a través de archivos, análisis balísticos y sobre todo teorías populares. El caso del psicópata ha inspirado a libros, documentales y películas. Investigadores revisaron antiguos expedientes y hallazgos forenses con nuevas tecnologías. Algunos nombres reaparecen en círculos de True Crime, pero ninguno ha sido confirmado. Exmilitares con historial violento, policías de zonas rurales, estudiantes de medicina vinculados con el descuartizador. Algunos blogs y foros sostienen que podría haber un hilo conductor entre los crímenes de los 80s, 90s y los del 2000. La violencia metódica, la elección de víctimas vulnerables, la frialdad y la planificación extrema. Y esto es importante tomando en cuenta que es un hecho que nunca se había dado en Costa Rica y no se ha vuelto a repetir. Internet permitió que el mito del psicópata y el descuartizador se mantuviera vivo. Usuarios comparan patrones, fechas, ubicaciones y modus operandi, convirtiendo el caso en un ejercicio de investigación colectiva. Cada comentario, cada teoría refuerza la sensación de que alguien en algún lugar podría repetir la historia.